Muy bien, en esta tarde, amados hermanos, am, había un tema, hay varios temas que han estado en mi corazón, en mi mente, pero este es uno de los que más tal vez impactado mi vida, eh, porque solo por el título es algo es un poco fuerte, porque el título es Mi peor temor. Y cuando pensaba yo en este tema, amados hermanos, yo sé que hay veces que nosotros tratamos de huir a las cosas que nos traen temor en nuestro corazón, que nos enfrentan a los miedos. No queremos estar en una posición así, no queremos enfrentarnos a aquello a lo que tememos. No queremos que Dios haga una excavación en nuestros corazones, porque a veces no queremos que vea lo que tal vez, o que no queremos ver lo que Él va a encontrar. Pero en realidad, mientras yo meditaba en esto, yo veía que hay cosas que Dios permite en nuestras vidas, hay situaciones, hay sucesos en la vida que Dios permite que vengan a nosotros con el fin de enfrentarnos a nuestros peores temores, a lo que más le tememos. Pero Dios no lo permite, hermanos, con el fin de frustrarnos, de herirnos, de lastimarnos, sino que Dios lo permite con el fin de acercarnos más a Él, de que podamos de que podamos ir a una comunión más íntima con Él. Dios permite que ciertas cosas vengan para eso, para acercarnos a Él. Hay um, hay una historia en la Biblia que habla de esto, habla de cómo, habla de un hombre y de cómo este hombre tuvo que enfrentar su peor temor, pero podemos ver cómo Dios permite que los enfrentemos para poder crecer, para que podamos acercarnos más a Él, conocerlo más a Él. Dios está comprometido, hermanos, en llevarnos a una intimidad más profunda con Él. Y muchas de las veces no es sino a través del dolor que aprendemos a conocer mejor a Dios. Desafortunadamente, muchas de las veces, si no es en la soledad, si no es en el dolor, si no es en esos sucesos que vienen, no aprendemos a conocer más a Dios, no aprendemos a tener más intimidad, a trabajar eso en nuestra vida. De hecho, al hombre que me refería de la historia bíblica, estoy hablando de Job. Job fue un hombre que yo creo todos conocemos la historia. Fue un hombre que sufrió muchas cosas y él según por la descripción bíblica, no era un hombre de maldad. Era un hombre que temía a Dios, que se vivía para Dios, que se guardaba para Dios. Pero a Job le vinieron sucesos, le vinieron a su vida sucesos inesperados que lo enfrentaron con su peor miedo, porque él mismo lo declaró en el libro que lleva su nombre, Job capítulo 3, verso 25-26. Job lo declara y dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Y mire cómo describe lo que su corazón sentía. No encuentro paz, no encuentro sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Job describe el sentimiento de tener que atravesar el valle de aquello que temes. Job perdió todo de la noche a la mañana. Pero lo interesante, amados hermanos, algo que yo quiero enfatizarle de entrada, porque cuando uno lee esta historia, vemos que el que tuvo esta conversación con Satanás fue Dios, quien expuso a Job. Fue Dios.
Y Satanás le dice, y que no has levantado un vallado, y por eso es que Job te ama, pero te sirve, mira lo que le has dado. Y le dice Satanás a Dios, extiende ahora tu mano y quítale todo, a ver, tócalo. Y viene Dios y le responde, ok, todo lo que él tiene está en tus manos. Yo quiero que, este es el detalle que quiero mostrarle, hermano, por favor. Dios no es malo. ¿Cuántos saben que Dios no es malo? Que Dios es bueno. Él no hace cosas buenas, Él es bueno. Dios no es malo, hermano. Dios no estaba tratando de lastimar a Job. Por eso le decía, Dios no permite que nos enfrentemos a nuestros temores con el fin de lastimarnos. Dios no quería lastimar a Job. Dios no estaba intentando herir a Job, destruirlo. El propósito de Dios era llevar a Job a un nivel más íntimo, a una comunión más profunda con él. Pero Dios se valió de Satanás para cumplir su propósito. Porque déjame decirte, hermano, que Satanás no hace lo que quiere con nosotros, sino es que Dios lo permite. Él no tiene la autoridad sobre nuestra vida. Dios le pone sus límites, porque Dios le está diciendo, todo lo que tiene está en tus manos, pero cuidado con tocar su vida. ¿Quién pone los límites? Fue Dios. Fue Dios el que puso aún los límites al mar, hermano. ¿Se ha fijado cómo las olas del mar se levantan, hermano, con ese ímpetu? Pero cuando llegan al límite que Dios le embargó, no pasan de ahí. No pasan. Satanás no puede cruzar los límites que Dios le ha puesto sobre tu vida y sobre la mía. Por eso me llama la atención cuando alguien le da más crédito al diablo, le da más crédito a los demonios, le da más crédito a otras cosas. En realidad, cuando al único que tenemos que darle el crédito es a nuestro Dios, porque Él es el Dios que tiene el control sobre nuestra vida. Nadie más, solamente Él. Y Él es el que está trabajando. Y Él está comprometido en llevarnos a una intimidad mayor con Él. Así es que hay que aprender a ver las cosas desde otra perspectiva, hermano. A mí esta historia de Job me encantó cuando la estaba leyendo. Porque Dios muestra que Él es soberano. Aquí usted puede ver un ejemplo de la soberanía de Dios, que Él hace como le place y usa a quien Él quiere usar con el fin de cumplir su propósito. Por eso yo quiero decirte, iglesia, que Dios va a cumplir su propósito en tu vida y en la mía. Dios va a cumplir su propósito en ti y en mí. No importa lo que venga, Dios siempre tiene el control. No importa lo que te enfrentes, Dios siempre está contigo. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén, pero ya sabe cómo, así. Es que de repente sí los escucho, pero luego se pierde el audio. Así es que ahí les pido cuando se conecte con un amén, cuando nos pongamos de acuerdo, hágalo así. Job nos declara, hermano, yo quería dejarle claro eso, la soberanía de Dios está por encima de todo. Él permite ciertas situaciones, ciertas circunstancias, ciertas cosas, como en la vida de Job, porque Él es soberano. A Él no se le escapa nada, Él siempre está en control, Él siempre pone límites, Él siempre tiene cuidado de nosotros, porque Él es soberano, y esa es la soberanía de Dios, que Él hace como Él quiere, porque Él va a cumplir su voluntad. Él hará cumplir su voluntad. ¿Cuántos dicen amén por eso? Que la voluntad de Dios se va a cumplir. Nadie va a detener su voluntad. Pero vuelvo a la historia de Job, o las palabras que Job declara. Job dice, lo que más temía, eso me ha sobrevenido. Lo que más me asustaba, me sucedió. O sea que este hombre vivía con el temor que le sucediera lo que le había sucedido. Vivía con ese temor, vivía con un temor en su mente, en su corazón, en su interior. Y Dios tuvo que permitir que él se enfrentara a su peor temor. Pero vuelvo y repito, no para lastimar, ni para herir, ni para hacer sufrir a Job, aunque vemos en la historia que sufrió. Pero Job dice que
tenía ese temor, lo que más temía me sobrevino. O sea, yo creo que en las noches de soledad, en las noches de silencio, en las noches cuando el ruido es más fuerte en la cabeza, es cuando Job pensaba, ¿sucederá? ¿No sucederá? ¿Cuándo va a suceder? Era casi como, me imagino a Job como una mami primeriza. Yo no sé si usted ha visto las mamis primerizas, ¿verdad? Cuando tienen a su pequeño gremlin, su pequeño niño, su pequeño ahí corriendo, lo sueltan y este niño corre y corre, salta, brinca. ¿Y qué es lo primero que le dice la mamá? Anda con un temor la mamá cuando ve correr a ese niño. Te vas a caer, te vas a golpear, siéntate, no lo hagas, te va a suceder esto, te vas a lastimar. Y viven con ese temor de que sus hijos se van a lastimar. Y como que son profetas, hermano, porque, ¡pum!, ¿qué pasa? Ahí está el niño llorando, se quebró la pata, se quebró la mano, se golpeó la cabeza. Híjole, con nuestra primer niña, me recuerdo que así vivíamos, con mi esposa más que todo. Y cuántas veces se nos lastimó y le decíamos, no haga eso, no haga otro, no corra para allá, se va a caer. Y vivíamos con ese temor constante. Y no es que queríamos lastimarlo, simplemente es lo que como padres primerizos, ¿verdad? Pero ya luego viene el segundo y como que uno ya estamos, no le va a pasar nada, déjalo que brinque, déjalo que, ya uno como que ya crece, ya aprendió. Entonces es igual, Job vivía con ese temor. Y la cosa es que no solo Job, hay adultos, hermanos, o habemos adultos, no solo hay, sino que habemos adultos que a veces vamos por la vida con temores, temores que nos va a suceder algo, temores que no vamos a lograr nada. Por ejemplo, hay personas que quieren emprender algo, pero emprenden con el miedo al fracaso, emprenden con el miedo a no hacerlo bien, emprenden con el miedo a que no van a poder, emprenden creyendo desde un inicio que no va a funcionar. Y eso es vivir con el temor, eso es que el temor te siga, eso es lo que hay en verdad, hay temor, no tienes confianza en ti mismo, no tienes confianza en tu capacidad, no tienes confianza en Dios, porque hay temor y muchas veces como adultos vivimos así. Y déjame decirte algo para los emprendedores que están luchando con eso, déjame decirte que el fracaso también es parte del éxito. Tienes que trabajar, tienes que fracasar para poder entender el éxito. Nadie de los que ha emprendido y nadie de los que ha logrado algo no significa que no ha fracasado. Al contrario, pregúntale a alguien que tenga un negocio, que haya emprendido. Ha fracasado muchas veces, pero la diferencia está, ¿vives con el miedo que el fracaso te va a alcanzar o que no vas a poder, que no eres bueno cuando tienes la capacidad? Job vivía con el temor. Hay muchos que tienen temor a casarse, tienen temor a comprometerse. ¿Sabes por qué tienen miedo a casarse? ¿Sabes por qué hay muchos que no te casan? Por feo, dijo uno. No es por feo. Es otra cosa. No son por feos. Mire, si para feos vamos, yo sé que yo bromeo mucho con mi físico, pero la verdad yo sé que estoy feo, hermano, y yo estoy seguro. Y yo creo que mi seguridad fue lo que enamoró a mi esposa. Porque que estoy feo, estoy feo. Así es que los feos que se quieren casar, no tengan miedo, tengan fe. Tengan fe. Así es que, sí, no se casan, no se casan porque sean feos, sino que tienen miedo a no ser el esposo perfecto, el marido perfecto, el hombre perfecto, la mujer perfecta. Tienen miedo a no ser esos hombres o esos príncipes azules como Disney los pinta, a no ser esas princesas que Disney pinta. Y tienen miedo, hay mujeres que no se comprometen por eso. Déjame decirte, el matrimonio no es un camino de rosas, es una bendición, pero no es un camino de rosas. El matrimonio es trabajo. El matrimonio no es luna de miel todo el tiempo. El matrimonio es trabajo. Pero si vives con el miedo, nunca te vas a casar. Nunca vas a conocer por lo cual Dios instaló o fundamentó el matrimonio.
El matrimonio, te vas a levantar unas veces sintiéndote Alicia en el País de las Maravillas, todo lindo, todo precioso. En el matrimonio luego llegarán días que te vas a levantar como sintiéndote Fiona, vas a voltear y vas a ver al Shrek que tienes al lado y vas a preguntar, ¿y con esto? Pues sí, hay días que tu príncipe azul no va a ser tan azul, lo vas a volver a ver sapo. Pero es trabajo, es un trabajo en equipo, es algo que para mí nunca dejas de aprender. Hoy aprendes algo y mañana te faltan 10, 20, 30 cosas más que aprender. Pero si vivimos con los miedos, ¿no? Si vivimos como adultos con miedo a lo que venga y no confiamos en Dios, vamos a terminar diciendo lo que Job declaró. Lo que más temía me ha sobrevenido. Pero yo también quiero asegurarte que cuando venga eso que tú más temes, quiero asegurarte que no es el diablo en sí, es Dios haciendo su propósito en nuestras vidas. No estarás solos, no estaremos solos. Si tú lo crees, por favor, dime un amén. Como cristianos, quiero darte este ejemplo como cristianos. Muchas veces vivimos con temor a compartir el evangelio, a hablarle a otros. ¿Sabes por qué? Porque tenemos el temor que la gente nos critique, se burle, perder amistades, que ya no seamos parte de su grupo social, que nos saquen de un grupo íntimo, que nos vean como locos, como religiosos. Nos da vergüenza acercarnos porque no queremos que vean nuestras heridas o nuestras cicatrices o nuestras faltas, cuando en realidad eso es lo que más te da la autoridad para hablar de Cristo, porque si no estuvieras roto, no tuvieras la autoridad, no pudieras hablarle a la gente rota, pero todos estamos rotos aquí, por eso todos podemos compartir el evangelio. No tengas temor de hacerlo. Mira, yo hoy los tengo aquí de frente a través de esta pantalla y la verdad, me encanta verlos a cada uno de ustedes. Pero qué lindo sería que cada gente rota que hoy estamos aquí, nos proponiéramos a invitar a otro roto como nosotros a que venga a la casa del Señor y llenar este lugar, no para que nos halaguen o que nos admiren, sino para que Dios haga la obra así como la está haciendo nosotros. Qué lindo que tú y yo perdiéramos ese miedo de ir y evangelizar, de ir y invitar a alguien más. ¿Para qué? ¿Para que se llene la iglesia? No, pero para que gente rota como nosotros sea sanada en la casa de Dios, en la presencia de Dios. ¿Cuántos rotos se pueden comprometer hoy a ir y dejarle saber a la gente? ¿Sabes qué? Te invito. Hey, esta casa también es para ti. No somos perfectos, pero hay uno que sí lo es. No lo hemos alcanzado todo, pero hay uno que lo ha ganado la victoria por nosotros. Hay uno que te ama. Y perder el miedo, hermano, de invitar a alguien, de decirle, vente a la casa de Dios. No tenga miedo en decir que esa es la casa de Dios. Cuando nosotros nos reunimos, Dios desciende, hermano. Yo entiendo que bíblicamente y teológicamente Dios vive en nuestros corazones y nosotros somos el templo. Yo entiendo eso, pero cuando nos reunimos en la casa de Dios, cuando el pueblo de Dios se reúne, entonces Dios viene a habitar en medio de nosotros. Por eso que podemos invitar a alguien. Pero a veces vivimos con el miedo del rechazo, de la burla, es que si le digo, si no le digo, es que ha visto esto, ha visto aquello. No temas, hermano, porque aparte de que es un consejo que yo te doy, es una gran comisión que Cristo nos ha dado a nosotros, de ir y predicar el evangelio. Más que un consejo personal, es más bien haciendo eco al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Debemos enfrentar nuestro propio miedo, debemos enfrentar nuestro peor temor, que sea la burla, el rechazo. Eres bienaventurado, dijo Jesús, cuando por mi causa me vituperen. Entonces, ¿por qué no salir y ir y invitar a otros a la casa del Señor? Pero tenemos que enfrentar ese temor.
el temor al rechazo, a la burla, a la crítica, a perder amigos que tal vez quieran rechazarnos. Tenemos que, pero también yo quisiera hablarles a aquellos que tal vez han enfrentado temores más difíciles o situaciones que despiertan temores más difíciles. Por ejemplo, perder tu estabilidad económica. Yo sé que muchos, en el tiempo de la pandemia, experimentamos eso. Hay muchos que cuando te dicen el trabajo está bajando, está escaseando, tienes temor a quedarte sin provisión, sin estar supliendo. Y es un temor que causa perder una estabilidad económica. Pero yo quisiera preguntarle a Job si él sabe lo que es perder todo, su economía, tener una ruptura económica. La historia dice en el segundo capítulo, de hecho en los primeros 3 capítulos, hermano, está narrado todo lo que Job vivió, porque fue consecutivo. Job perdió toda su economía. En un día, todo lo que él tenía lo perdió. Job lo entiende. Job entiende todo eso. ¿Qué tal tener un hijo o un ser querido en la cama de un hospital? O recibir un diagnóstico negativo. ¿Acaso eso no despierta temores más profundos en nosotros? O peor aún, tener que despedir a alguien, a un ser querido, en un ataúd y saber que ya no lo volverás a ver caminar en la casa, escuchar su voz. ¿Será que Job sabrá lo que eso se siente también? Dice la historia que él tenía 10 hijos y los 10 hijos murieron en un solo día. Si eso no es enfrentar tu peor temor, no sé qué es. Yo sé que hay madres aquí, yo sé que hay padres, yo sé que hay hijos, yo sé que hay jóvenes que cuando tienen una enfermedad o un diagnóstico o tienen que una cita médica, hermano, uno se pone a pensar, ¿qué me va a decir? Me dijeron que me iban a, que tenía que ir personalmente. Eso trae temores. Pero yo te quiero asegurar algo, que Dios está contigo. Dios está con nosotros. Y aún en medio del peor temor, Dios está ahí para ayudarnos a vencer, porque hay algo que Él está haciendo. Hay algo que Él quiere hacer a través de eso. ¿Qué tal cuando alguien experimenta una ruptura matrimonial o problemas familiares? Se lo preguntamos a Job. En el mismo día, después de haber perdido todo, después de que el diablo incitó a Dios para que le diera una enfermedad, lepra en todo su cuerpo, dice la historia que él se rascaba con tiestos, con ceniza para quitarse la comezón, y de repente llega su mujer y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Mira qué bonito consejo. Y Job le dice, ¿será que vamos a recibir solo el bien de Dios y no el mal? Job sufrió una ruptura matrimonial. En medio de su peor momento, su esposa le dio la espalda. Si tú has sufrido una ruptura matrimonial, el enfoque no debe ser encontrar a alguien. El enfoque debe ser vivir para Dios y servir a Dios. Job entiende lo que es una ruptura y Dios también. Pero el enfoque tiene que ser vivir para Dios, servir a Dios, porque en su tiempo tal vez Él te va a traer a alguien o vayas a conocer. Yo no sé, pero el enfoque, este es el énfasis. Una ruptura, oye, no es fácil. Una enfermedad no es fácil. Vamos a ver la vida de Job. Pero la pregunta es, ¿quién permitió eso? Job podía haber dicho Satanás, que de hecho, él no tenía la Biblia, hermano. Y en él todavía no estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés. Así es que Job nos la puso difícil. Job entendió mejor el corazón de Dios. Entonces,
¿Qué tal cuando pienso en la muerte? Hay gente que tiene miedo al pensar en la muerte. ¿Será que Job habrá experimentado eso? Cuando aún no, ni Cristo había venido para tener esperanza en la resurrección. ¿Será que Job tuvo miedo a la muerte o más bien el deseo a morirse? Sabía que Job pidió la muerte. En el capítulo 3, usted lee todo ese capítulo y parece un poema. Casi Gabriel García Márquez parecía un poema, pero no es un poema. En todo ese capítulo, lo que Job está haciendo, está maldiciendo el día en que él nació por todo lo que él está viviendo. Era un tiempo difícil, hermano. Tuvo que enfrentar sus peores miedos. Pero si usted no lo sabía, hay una estadística de los que van a morir. Esta estadística está hecha por Dios. En Hebreos 9:27 está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero la pregunta es, hermano, ¿deberíamos tenerle miedo a la muerte y todo lo que la vida nos pone por delante o lo que Dios permite, aun cuando usa al diablo? Como diría aquella viejita, tal vez ya escuchó ese testimonio de la viejita que oraba y oraba y Señor, súpleme, mira, no sé, no tengo cómo dar alimentar a mis niños, Señor, súpleme, y la viejita clamaba y un día un ateo la escuchó orar y dijo, ya me voy a burlar de esta viejita, y fue a la tienda y le fue a comprar despensas y le llenó el carrito de despensa y se las puso en la puerta, le tocó la puerta y cuando la mujer salió, la anciana salió, dijo, gracias, Señor. Y le dice el ateo, no, 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 señora, dice, eso no fue Dios, fui yo. Y yo no creo en Dios. Y ella dijo, gracias, Señor, porque cuando tú lo ordenas, hasta el diablo obedece. Y es lo mismo. ¿Sí? ¿Deberíamos tenerle miedo a la muerte? Como hijos de Dios, ¿deberíamos tenerle miedo a todo lo que la vida nos mande, nos tire por delante? A todo lo que el diablo, entre comillas, porque si Dios lo permite, Dios está a cargo, hermano, en su soberanía. ¿Deberíamos tenerle miedo al diablo por sus ataques? ¿En serio? Miren lo que dice la Biblia. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:37-39. ¿Tenerle miedo a qué? Con Cristo, no, porque no hay nada, nada ni nadie que te separe del amor de Dios. No hubo nada que separara a Job del corazón de Dios. Y no hay nada que te separe a ti y a mí. Yo sé que hay cosas difíciles, por eso le digo la historia de Job. Creo que aquí nadie ha sido probado como él. Nadie ha sido puesto en una manera, en una manera de vida o unos asuntos o circunstancias de esa manera. Yo creo que ninguno de nosotros habremos experimentado tal vez la salud, un malestar de salud, una temporada de quiebra financiera, tal vez hemos experimentado, no sé, problemas familiares, pero imagínese Job, literalmente perdió todo en un día. Sin embargo, Dios nos dice ahora que tenemos la escritura, nos preguntamos, ¿le deberíamos tener miedo a la muerte? Yo sé que nadie se quiere morir, hermano. Yo no me quiero morir y usted tampoco.
Aunque si vamos a ver quién se va a ir primero, pues yo tengo que despedirlo, hermano. Pero cuando ya tenga 100, 150 años, antes no, todos vamos a llegar a buena vejez, ¿sí? Pero tenerle miedo a la muerte, Pablo diría, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso es un término que se usa en la economía, hermano. Cuando usted invierte cierta cantidad en el banco, usted no está pensando en que va a perder, usted está pensando que va a tener ganancia. Y es lo mismo, que si vivimos para Cristo, cuando vamos a morir para Él. Es ganancia estar con Él. Tenerle miedo a la muerte, no. La Biblia nos dice, más en todas estas cosas, en lo que la vida nos traiga, en lo que el enemigo nos traiga, porque Dios le permite, en todo lo que venga, hermano, podemos ser más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero entonces, si Dios permite que a veces nos enfrentemos a nuestros peores temores, ¿será porque Él quiere hacernos sufrir? ¿Será que a Dios le gustó ver sufrir a Job? Pregunto, ¿será que a Dios estaba así cuando vio a Job perdiendo a sus hijos, perdiendo sus finanzas, perdiendo su salud, perdiendo a su esposa, perdiendo todo? ¿Será que Dios se alegró y dijo, oh, así lo quería ver? No, hermano, la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios para ti no es que sufras. O pregunto, ¿qué padre aquí, o tíos, porque hay tíos que aman a sus sobrinos y quieren lo mejor, pero qué padre aquí tiene el corazón para decir, es que quiero que mi hijo sufra en la vida, que le vaya mal, que le vaya peor? Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cómo pensar que Dios es malo? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sin embargo, así como tú eres padre y yo soy padre, y aunque quiero lo mejor para mis hijos, yo sé que mis hijos un día en la vida van a tener que sufrir, van a venir sufrimientos, va a haber alguien que tal vez les va a romper el corazón, van a haber situaciones así, pero no significa que yo soy malo, simplemente significa que yo quiero prepararlos para la vida. Quiero que maduren, quiero que confíen en mí, quiero que sepan que conmigo tienen un refugio. De la misma manera Dios sabe que la vida no es fácil. Dios sabe, así como Él está comprometido para tener relación con nosotros, pero muchas veces, si no es a través de las circunstancias difíciles, no nos acercamos a Dios. Pero Él quiere, no lo que vivió Job, porque cuando Job dijo, ya no tengo descanso, no tengo paz, ¿es lo que Dios quería para Job? No. Lo que Dios quería para Job era diferente, pero obvio, las situaciones difíciles es lo que nos van a traer. Job dijo, no encuentro paz, no tengo sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. ¿Qué es eso más que el corazón de alguien que está en un momento difícil? No podemos juzgar, hermanos, al que está en un momento difícil. No podemos simplemente decirle, ya, todo va a estar bien, sacúdete. No, porque no estamos en sus zapatos. Pero sí podemos, por lo menos, como empezaron los amigos de Job, sentarnos con ellos. Y sin decir una palabra, podemos ser de mucha más ayuda que tratando de arreglarle la vida a alguien. Los amigos de Job, cuando usted lee el capítulo 4, el capítulo 5, dice que ellos se sentaron con Job por 7 días, hicieron luto. Pero no fue que hasta que Job se quejó. Job abrió el corazón con ellos y se quejó. Pidió la muerte, pidió morirse. Sus amigos trataron de arreglarlo. Por eso no podemos juzgar, hermano, al que está pasando por ese tiempo. Porque hay que entender, Dios está trabajando y Dios va a hacer su obra. No eres tú, no soy yo. Dios hará la obra en la vida de esa persona.
Dios lo va a acercar a su corazón, porque Dios está más interesado en que lo conozcan a él, a que te conozcan a ti o a mí. Porque el crédito se lo llevará siempre Dios, para que el que está en ceniza, como estaba Job, pueda decir, ¿sabes lo que dijo Job? Mira lo que dijo Job. Job 19:25. Job aprendió a decir, yo sé que mi Redentor vive. No digo, yo sé que mis amigos están aquí, digo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor, y ese es tu Dios. Nuestro Redentor está vivo, y esa es la esperanza que Job tenía. Pero en medio de esos momentos difíciles, sí podemos aprender a decir lo que dijo el salmista, cuando en su momento también estuvo enfrentando su peor temor. David fue perseguido por su suegro, vivió en una cueva por muchos años, huyendo como prófugo de la justicia. Pero sabes que en esa cueva él escribió, en la aflicción, noche sin paz, también él encontró el corazón de Dios. Su esposa lo abandonó, o sea, todo, es que es como las historias son un poco paralelas. Viviendo en una cueva, ¿quién tiene paz en una cueva, no? ¿Quién tiene paz en la soledad? Pero el salmista, ahí, en ese, enfrentando su peor temor, escribió uno de los salmos más preciosos que hoy nosotros, que tenemos una cama, no de agua, pero un colchón terapéutico hasta algunos, una almohada hecha por hojas de bambú, hasta con plumas de, no sé, de avestruz, para que sea más cómodo. Pero un hombre que estuvo en una cueva, que vivió su peor temor, escribió uno de los salmos, de los tantos salmos tan preciosos que ahora nos pueden traer paz a nosotros. Mira lo que dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. Tú y yo podemos aprender a decir esto en los momentos que estamos enfrentando nuestro peor temor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?, se preguntó. Pero luego, bendita respuesta, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a casa de fe. Jehová es tu guardador, casa de fe. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará, te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová, casa de fe, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y los que crean, digan un amén conmigo, por favor. Porque Él siempre cuidará de ti. Job aprendió a decir, mi Redentor vive. Después de todo lo que Job vivió, Dios cumplió su propósito, que era mostrarle a Job su corazón, mostrarle a Job que podía ir a una intimidad mayor con él. Porque Job escribe en capítulo 42, verso 5, y él declara, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo Job pudo ver al Señor? ¿Cuándo pudo llegar a una intimidad mayor? En medio del dolor, enfrentando su peor miedo. Por eso Dios puede usar todo lo que vivimos para acercarnos a Él. Y Dios lo hará porque es su propósito. Job enfrentó su peor temor, aprendió a declarar, yo sé que mi Redentor vive. Y luego se dio cuenta que podía conocer a Dios en medio de sus temores. Conocer a Dios como el Dios que se queda junto a ti, aunque estés abrumado. Y Él te muestra que no solo es el Dios de las victorias grandes, sino que también es el Dios que está contigo enfrentando tus peores miedos y se queda contigo
aunque el fracaso toque a la puerta, pero Él nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. Job aprendió a declarar, mi Redentor vive. Tú y yo podemos aprender a declarar eso. No sé lo que estás atravesando, iglesia, pero una cosa te puedo asegurar, nuestro Dios vive. Al Dios que le has cantado hoy, Él está vivo. Tu alabanza no se quedó en el techo, tu alabanza no se quedó a mitad del edificio, aunque esté muy alto, pero tu alabanza subió del trono de la gracia. Tu alabanza subió hasta ese Dios que está vivo y te sostiene. Yo sé que hay varios en la congregación que tal vez se preguntan o tienen temor. Y yo sé que esta pregunta se la habrán hecho más de alguno y dirán, ¿será que pastor va a regresar? ¿Será que el flaco va a estar de regreso? ¿Será que volverá? Y para algunos ese es un temor y tal vez causa de tristeza y tal vez claman. Pero déjame decirte algo, que mi vida está en las manos de Dios y que mi Redentor vive y Él sigue teniendo el control y Él está haciendo su voluntad. Esto es un proceso para mí y esto es un proceso para la congregación. Yo estoy viviendo mi proceso, pero tú vive tu proceso. Pero por favor no te rindas. No dejes de declarar, nuestro Rey vive. Dios tiene el control. Aunque no veas al flaco todavía ahí, pero te aseguro que nuestro Redentor vive y Él cumplirá su promesa. Él no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Él no ha hecho lo que ha hecho para dejarlo a medias, porque Dios siempre termina lo que empieza. Y aunque tenga que quebrantarnos como Job, te aseguro que nos llevará a ese nivel de intimidad que Él quería con Job y que Él quiere con nosotros. Así es que esto es un proceso nada más, querido. Esto es un proceso que me toca vivirlo aquí. Pero yo te aseguro que mi Redentor está vivo. Mi Redentor está vivo. Y Él sigue sentado en su trono. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran porque Dios está en control? ¿Sí? Ya no se me ponga triste, ¿eh? No. Celebremos con lágrimas, pero con gozo, porque nuestro Dios es todopoderoso y Él tiene la última palabra. Amén. Ya para ir cerrando, muchachos, suban, por favor, suban al stage. Ya voy cerrando yo con esto. Yo quiero dejarte saber que aunque Dios permitió que el diablo, por la soberanía de Dios, le quitara todo a Job, no te quiero dejar solamente con que, así que terminó la historia, o sea, terminó hecho pedazo, o sea, terminó herido. No, 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 la historia no termina ahí. Según la Biblia, dice la narración que Dios le devolvió a Job el doble de lo que antes eran sus posesiones. Dios le devolvió el doble de lo que antes tenía. ¿El qué? Mira, y aquí tengo los datos numéricos en lo que Dios le devolvió. Le dijo que le devolvió sus posesiones, incluyendo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 burros o asnas, además de que bendijo su vida, la mitad de su vida, más que la primera. O sea, la próxima mitad, lo que vino a experimentar Job después, dice que fue la bendición, fue más que la primera. ¿Ok? Sígueme porque esto te va a impactar. El final te va a impactar. En verdad. Luego, cuando la historia ya está por finalizar, en el capítulo 14, en el verso 13 y verso 14, hay algo muy interesante. Y de hecho, creo que anoche, mientras estaba aquí en el hotel, me venía esto y no podía dormir y me puse a escribirlo. Y muy impactante. Dice que le devolvió todo lo que tenía al doble. ¿Sí? Y luego dice esto, Job 14:13.
Tuvo también 7 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Gemima. A la segunda la llamó Kesia. No te pierdas esto, por favor, sígueme. Si te olvidas de todo lo demás, no te olvides de esto. A la segunda la llamó Kesia. A la tercera, Keren Hapuk. No había en todo el país mujer tan bella como las hijas de Job. ¿Sí? Le dio 10 hijos más. En la segunda parte de su vida le dio 10 hijos más, porque los primeros 10 obviamente habían pasado la eternidad. O sea, no le podía dar 20 porque le hubiera dado 30. Los primeros 10 que fallecieron estaban en la presencia de Dios. Por eso es que no le tenemos que temer por eso es que aquí dice, le dio 7 hijos y 3 hijas. Cuando la historia empieza, habla de los que murieron, pero la Biblia dice que le dio el doble. No le dio 20, le dio 10, porque ya tenía 10 que lo estaban esperando en la eternidad. Para Dios, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. ¿Ok? Por eso no tengas miedo a la muerte. Yo sé que tal vez has pasado algunos papis, mamis, yo conozco a varios que han tenido que despedir a sus niños. Déjame decirte que ese niño ahora está en la presencia de Dios y para Dios está vivo. Aunque tal vez te haga falta, yo sé que eso es doloroso, yo sé que eso es bien difícil, pero para Dios sigue estando vivo. Para ti debería seguir estando vivo en tu mente, en tus recuerdos, en tu corazón. Solo quería dejar eso porque yo sé que es difícil y no estoy diciendo que ya no te va a doler, no estoy diciendo que ya no vas a sentir, no. Sería sería torpe de mi parte decirte, ya no llores, ya no lo sientas, ya no. Eso es un proceso que todos viven diferente, pero lo que sí quiero plantar en la mente de los que han perdido, los que han tenido que atravesar una despedida como esa, o un hasta luego, que tu familia sigue en la presencia de Dios. Hay una promesa sobre tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú has creído en Cristo, has seguido al Señor, la promesa que Dios hizo la cumplirá para ti y tus seres queridos te están esperando en el cielo con tu Señor, con tu Creador, porque tu Redentor vive. Entonces, que eso sea un descanso para ti. Pero continúo con esto, hermano. Vuelvo. Ok. Se me hace interesante que en el primer capítulo, cuando el historiador o el escritor del libro de Job habla de los primeros hijos de Job, solo dice que tenía 7 hijos y 3 hijas, pero no menciona sus nombres. No los menciona. Pero aquí, al final de la historia, el escritor se toma la libertad de decir, y le nacieron 7 hijos, pero luego dice, y 3 hijas, pero no nos da los nombres de los hijos. Por favor, síganme, hermano, porque esto va a ser precioso. No nos da los nombres de los hijos, pero sí nos da los nombres de las 3 hijas. Que aparte de eso, dicen que eran hermosas. O sea, hágale cuenta como decir como la hija del pastor Carlos, como Miranda, pues, así de hermosa, para que tenga una comparación. Así de hermosa. Hasta las Kardashian le pedían consejos de moda ahí. O sea, nomás para que se dé una idea de lo hermosas que eran, hermano. ¿Sí? O sea, ya no se debe olvidar este ejemplo, porque así, ve a mi niña, ve a mi Miranda, y oh, precioso. Entonces, así eran las hijas de Job. ¿Ok? Pero ahora qué, ¿por qué el escritor pone a un lado los nombres de los varones, pero en esta ocasión escriben el nombre de las hijas? Y mire qué interesante. Ahora sí, yo cierro con esto. Preparémonos, muchachos, para ministrar, por favor. Cada nombre tiene un significado. Escucha, hermano, esta ya es la segunda parte. En la primera parte de la vida de Job, él tenía bendición, pero en la segunda parte dice que le dio el doble de lo que tenía. Y miren los nombres que Job le puso. Escuche, es que le va a volar así se va a ir que de nalga, se va a ir que le escuche. Escuche, por favor. Cada nombre
tiene un significado muy interesante. Y toda la historia de Job, enfrentando su peor temor, viviendo su peor momento, viviendo un proceso muy difícil, cierra con los nombres de sus hijas: Gemima, Kesia, Keren-Hapuk. Gemima significa paloma. Kesia significa canela. Y Keren-Hapuk significa fresquito de maquillaje. Paloma, canela y un fresquito de maquillaje. ¿Sabes? Porque esta es la segunda parte. Y cuando Dios hace las cosas, las hace bien y las hace mejor. Tal vez has tenido que enfrentar peores temores, pero la paloma del Espíritu Santo vendrá con una doble unción para ti, casa de fe. Hay una doble unción que nos espera. Hemos vivido demasiado, hemos pasado mucho, pero viene nuestra paloma. Viene nuestra Gemima, que traerá una fresca unción y que nos dará un aroma de devoción, alabanza y adoración. Y el mismo Espíritu Santo culminará la obra de embellecimiento por el frasquito de maquillaje, y todo lo que causó tristeza en ti, Dios lo pintará de arcoíris y de alegría, porque lo mejor está por venir. La segunda parte no se ha sido escrita. Tal vez estamos viviendo la primera parte, pero la segunda parte culmina con la paloma, con canela, con olor grato y con un fresquito de maquillaje. Que ese es nuestro Dios. Y si tú no crees, ponte de pie, por favor.